Empecemos. Bueno, como les decía, hoy vamos a comenzar a hacer un repaso, ¿sí? Vamos a empezar así la clase haciendo un repaso sobre los conceptos de impulso angular y momento, que son los conceptos que vamos a emplear para resolver las preguntas de hoy, ¿sí? Bien, decíamos, el concepto de impulso angular. Hagamos un repasito rápido como para que no estemos tan perdidos, ¿sí? Impulso angular. Como les dije, la notación es una L mayúscula, se le pone la flechita arriba obviamente porque es una magnitud vectorial, y el subíndice O indica o hace referencia al origen respecto del cual se está calculando ese impulso angular, ya que el impulso angular, les voy adelantando, depende del sistema de referencia respecto del cual se calcula. ¿Cómo se define el impulso angular? De la siguiente forma. Fíjense, para eso consideremos en primera instancia un observador, ¿sí? Que vamos a suponer que es inercial y de referencia, respecto del cual vamos a estudiar el movimiento de alguna partícula que efectuará alguna trayectoria curvilínea cualquiera o rectilínea también, ¿sí? Cuando digo curvilínea quiere decir una trayectoria cualquiera en realidad. Eso que remarqué ahí es la masa m. Respecto de este observador S, ¿sí? Esta masa m tiene un vector de momentum lineal asociado que, como ya saben, es tangencial a la trayectoria en cada punto. ¿Por qué el vector momentum lineal o P es tangencial a la trayectoria? Fácil, porque P es M por B. Como B es tangencial a la trayectoria en cada punto, y P es paralelo a B, porque es el producto de multiplicar B por un escalar M, ¿sí? Entonces P también será tangencial a la trayectoria en cada punto, ¿sí? Si no lo sabían, bueno, se lo estoy diciendo ahora, ¿sí? El vector velocidad instantánea es siempre tangencial a la trayectoria, el vector momentum lineal P siempre es tangencial a la trayectoria en cada punto. Bien, ese vector P de momento lineal es medido por el observador S. A su vez, este vector en verde que estoy marcando denota la posición R, ¿sí? Es decir, es el vector posición R para la partícula de masa m que se mueve a lo largo de esta trayectoria. En ese contexto, chicos, si este es el origen de coordenada, que de hecho lo es, entonces el impulso angular de la partícula respecto al origen O siempre se lo denota así, se indica entre subíndice, entre paréntesis también, el origen respecto al cual lo calculamos, se define como el producto vectorial R vectorial P. Para resolver ese producto vectorial pueden utilizar tranquilamente todo lo que aprendieron de álgebra 1, ¿sí? Todo es válido para los productos vectoriales. Son los mismos productos vectoriales de los que hablamos acá, de los que les enseñado en álgebra. Sin embargo, vamos a ver una manera sencilla de calcular este producto vectorial en un caso particular que es el que tenemos ahora en cuestión. Pero antes, recordemos, si alguien le pide que calculen el módulo del vector de impulso angular, este módulo será el módulo de R por el módulo de P por el seno del ángulo alfa, donde alfa es el ángulo que forman los vectores de posición R y el vector de momentum lineal P. Ese ángulo viene representado acá, chicos, de la siguiente forma. Proyecto la dirección, ¿sí? Y este ángulo así, que estoy marcando ahí, es el ángulo alfa, ¿sí? Ya a esta altura, digamos, esos son conceptos que tienen que manejar, ¿sí? Es vector. Bien, yo les decía que hay una forma sencilla de calcular el vector de impulso angular cuando cumplimos o verificamos ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, esas condiciones son que el vector de posición R como el vector P sean coplanares. ¿Qué significa que sean coplanares? ¿Que pertenezcan al mismo plano, profe? Exacto, que estén contenidos en el mismo plano. En este caso, R y P son coplanares al plano XY. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes saben del álgebra, el vector de impulso angular que surge del producto vectorial de R y de P, ¿en qué dirección va a estar? ¿A lo largo de qué eje? ¿Del Z? Del Z, exactamente, va a estar a lo largo del eje Z. Recuerden que para resolver los productos vectoriales aplicábamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Esto es, dibujamos un vector y dibujamos el otro vector de manera tal que sus orígenes concurran, o sea, los hacemos concurrir en un punto a los vectores. Luego, extendemos la palma de la mano derecha a lo largo del vector R, que es el primer vector que aparece en el producto vectorial a calcular, ¿sí? Lo hacemos a lo largo de este vector.
Es importante el orden porque recuerden que el producto vectorial no es conmutativo. A esa palma derecha, hagan la prueba ahí en la casa, extiendan los dedos de la palma derecha a lo largo de R y cierren la palma por este ángulo. Cuando hagan el cierre de la palma van a ver que el pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, indicando que el vector de impulso angular, que es el producto vectorial R vectorial P, está hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? El movimiento que tienen que hacer, chicos, está dado acá, miren. ¿Sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, el vector R así ahora y el vector P así, entonces el R vectorial P lo hacen de la siguiente forma. Extienden los dedos a lo largo de R, que es el primer vector, los dedos de la palma derecha, y ciérrenlos ahora por el menor ángulo, que es este así, en ese sentido. Entonces van a hacer este movimiento que muestra la figura en la pantalla. En ese contexto, el vector de impulso angular está saliendo de la pantalla y se denota con ese puntito. ¿Sí, chicos? Eso es repaso de producto vectorial, algo que ya tendrían que saber, digamos, a estas alturas. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, fíjense lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la herramienta? ¿Sí? Porque vimos recién en un repaso de regla a mano derecha nomás. ¿Cuál es la herramienta que van a utilizar ustedes para resolver fácilmente este vector? Bueno, en la medida que se cumplan estas hipótesis, es decir, que el vector R y P sean coplanares y estén contenidos dentro del plano X y Y en particular en este caso, el vector de impulso angular, chicos, se puede calcular de esta forma. El L respecto de O es más o menos el módulo de P por D y le ponemos el versor K. ¿Por qué versor K? Porque dijimos, o dijeron en realidad, de manera correcta, que ese vector de impulso angular al aplicar la regla a mano derecha queda a lo largo del eje Z. ¿Sí? Entonces por eso va el versor K. Esto que está aquí obviamente es el módulo del vector momentum lineal. Pero ahora ustedes se preguntarán, che, ¿y qué es D? ¿Sí? ¿Qué es esa cantidad D que allí aparece? Esa cantidad D que allí aparece, chicos, es el brazo de palanca. Es la distancia medida perpendicularmente que existe entre el origen respecto al cual se calcula el momento y la línea de acción, ¿sí?, del vector momentum lineal, que en este caso en particular me estaría coincidiendo casi con la dirección del vector R, el brazo de palanca D. ¿Sí? Pero para que lo vean en forma un poquito más general, supongamos que el vector P es este así, y el origen respecto al cual están calculando momentos es este así que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces yo le pido que me ubiquen el brazo de palanca D. Lo que van a hacer es proyectar la dirección del vector P y luego desde el origen O, ¿sí?, buscan la distancia medida perpendicularmente. Allí más o menos está formando un ángulo recto. ¿Lo ven? Y entonces esa distancia ID es el brazo de palanca en cuestión. ¿Sí? O sea, que es D es la distancia perpendicular que existe entre el punto respecto al cual calculamos el momento, que en este caso es O, y la línea de acción del momento lineal P. ¿Sí? Así es como lo van a encontrar. ¿Está claro eso, chicos? Bueno, entiendo que sí, entonces. Bueno, ya saben que es D. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hago para determinar si va el más o el menos? Para determinar si va el más o menos, van a usar la regla de la mano derecha. O sea, a esto se lo va a decir la regla de la mano derecha, que es la que vimos recién. ¿Qué es lo que van a hacer? Tal y como les expliqué, ¿sí?, van a hacer concurrir el vector R y el vector P en un origen. ¿Sí? Cuando lo hacen concurrir, obviamente asegúrense de trasladarlos paralelamente, de manera tal que no se cambien las direcciones de los mismos. Y entonces van desde R hacia P, esto es, extienden los dedos de la palma derecha a lo largo de R y cierran la palma por este ángulo, en ese sentido que lo estoy mostrando. Cuando hagan eso, el pulgar va a apuntar hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? Va a apuntar hacia adentro de la pantalla. Cuando apunte hacia adentro de la pantalla, eso quiere decir que va en la dirección del eje Z. ¿Con qué signo, chicos? Negativo. Y por lo tanto el signo que considerarán acá será este, el negativo. ¿Sí? Si por ejemplo el vector P hubiese ido en el otro sentido, lo volvemos a este,
digamos el vector P hubiese sido así, por decirle algo, entonces de nuevo extendían los dedos de la palma derecha a lo largo del vector R. Cierran hacia P por el menor ángulo, que es este así. Y en ese contexto, el pulgar, ¿sí?, de la mano derecha apuntará en sentido saliente de la pantalla, o sea, hacia afuera de la pantalla. Y en ese caso, el signo que considerarán será positivo porque está apuntando en la dirección del eje Z positivo. O sea, considerarían ese eje. ¿Está claro esto, chicos, o no? ¿Sí? Bueno. Si no quieren usar este método y quieren utilizar lo que menciona álgebra, lo pueden hacer tranquilamente. Pero asegúrense de fijar bien los vectores, o mejor dicho, las ternas ordenadas, ¿sí?, que definen o caracterizan a cada vector. Y ahí apliquen el producto ese de cruzado que le enseñan en álgebra, ¿sí? Y le va a salir de cualquier manera, de forma correcta, el vector de impulso angular cuando hagan este producto vectorial, ¿sí? Bien, ese es el vector de impulso angular. Por otro lado, chicos, vamos a definir el vector momento de una fuerza. ¿Sí? El vector momento de una fuerza. Lo vamos a denotar con la letra M mayúscula, se pone la flechita arriba porque es una magnitud vectorial y se indica respecto de quién se está calculando ese momento. Debido a que el momento, al igual que lo que ocurre con el vector de impulso angular, sí depende del sistema de referencia. ¿Sí? Bien. De vuelta, vamos a hacer las consideraciones necesarias. Esto es, vamos a tomar un sistema de referencia respecto del cual vamos a calcular el momento producido por una fuerza sobre una partícula. Supongamos que la partícula es esta masa puntual, m, ¿sí?, ese es el valor de su masa, y que sobre ella actúa, porque tengo ganas, una fuerza F en dirección vertical y hacia abajo. ¿Sí? La voy a dibujar hacia la fuerza. ¿Estamos? A continuación, el vector que estoy dibujando es el vector de posición de la masa m respecto del origen O, desde el cual vamos a calcular el momento producido por la fuerza F. Entonces, el momento producido respecto de O por la fuerza F se define como R vectorial F. Las unidades de momento en sistema internacional son Newton metro. No lo llamen joules, ¿sí? Dimensionalmente lo mismo que el joule, pero no lo llamen joules, en Newton metro, en momento, ¿sí? Al igual que lo que vimos para impulso angular, se verifican obviamente las propiedades de producto vectorial que dicen que el momento en magnitud respecto de O es el producto del módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo que forma el vector de posición R y la fuerza F. ¿Sí, chicos? Álgebra 1. También se puede calcular el vector momento respecto de O de forma sencilla bajo las hipótesis de que R y F sean coplanares. ¿Sí? Sean coplanares a el eje X e Y. En ese caso, de nuevo, va a ser más o menos el módulo de la fuerza F por la distancia D, donde la distancia D también es un brazo de palanca y acá le acoplamos el versor K, porque por regla de la mano derecha, cuando multipliquen vectorialmente R y F, el vector resultante, es decir, el vector momento, va a estar a lo largo del eje Z. Entonces la única componente que va a tener es la dirección Z y por lo tanto va el versor K únicamente. Gaby, Sí, el brazo de palanca D va a ser la distancia desde la masa puntual hasta el origen. de la línea de acción de la fuerza al origen, ahora lo voy a explicar. ¿Sí? Bien, Para bien, determinar bien, el brazo de palanca, chicos, van a ser de manera análoga a lo de recién, nada más que en vez de proyectar la dirección del momento lineal, van a proyectar la dirección del vector fuerza. Este es el vector fuerza, su dirección. Bueno, ¿cuál es el brazo de palanca D? El brazo de palanca D es la distancia perpendicular, voy a cambiarle el color,
es la distancia perpendicular medida desde el origen O respecto al cual calculo momento hacia la línea de acción de la fuerza F. Entonces la perpendicularidad se da aproximadamente ahí. ¿Sí? Entonces, ese segmento en gris que está ahí es el brazo de palanca D, o sea, la distancia perpendicular medida respecto del origen desde el cual calculo el momento de la fuerza. ¿Está claro, chicos? A ver, otro ejemplo de calcular el brazo de palanca. Acá lo tenemos al origen O, por ejemplo. Y la fuerza F actúa en esta dirección. ¿Sí? Entonces el brazo de palanca, chicos, es la distancia medida perpendicularmente a la dirección de la fuerza. Entonces vengo acá, ya proyecto la dirección de la fuerza y empiezo a buscar la perpendicularidad. Listo, ahí está la perpendicularidad. ¿Sí? Entonces esto así, ese segmento ahí, será el brazo de palanca D. ¿Está claro? Bien. Entonces esta es la forma alternativa de calcular el momento. ¿Cómo salen los signos más y menos? De la misma forma que vimos recién para el impulso angular, aplicando la regla de la mano derecha. Por ejemplo, para la situación que tenemos aquí, si yo traslado esos vectores, para hacerlos concurrir, pongo el vector R acá y el vector F así. Fíjense que los traslado paralelamente para hacerlos concurrir, ¿no? O sea, no les cambio la dirección. Vamos a extender la palma derecha a lo largo del vector R y la vamos a cerrar por el menor ángulo. Cuando hagan eso van a ver que el pulgar apunta hacia adentro de la pantalla y por lo tanto ahora sí, el vector momento apunta hacia adentro de la pantalla y acá irá con signo negativo porque apunta en la dirección del eje Z negativo. ¿Sí? Si por el contrario hubiesen tenido, no sé, por decirle algo, el vector R así y el vector fuerza así, entonces lo que hacían era extendían la palma derecha a lo largo de R y cerraban los dedos por el menor ángulo. Entonces el pulgar en ese contexto queda saliendo de la pantalla. En ese caso, en la expresión de momento hubiésemos puesto el signo más porque el momento claramente apunta en la dirección del eje Z positivo. ¿Sí? Hubiésemos puesto este de ahí. Algunos libros de física te lo dicen así. Mira, si la fuerza F que produce el momento tiende a producir una rotación en sentido horario, entonces el momento es negativo. Y si la fuerza tiende a producir una rotación en sentido antihorario, el momento es positivo. ¿Sí? O sea, lo que dice en el libro, imagínense que esa fuerza está aplicada sobre esta varilla, así que estoy marcando ahí. Entonces esa fuerza tendría que hacer rotar esto así. Entonces el momento es negativo. Pero si la fuerza hubiese sido así, entonces hubiese tendido a hacer rotar esto en este sentido. Bueno, entonces en el momento hubiese sido positivo. ¿Está entendido, chicos, las diferentes formas en las cuales se puede determinar el signo del momento? ¿Nadie tiene pregunta? Bueno. No, Gabriel. Bien, fíjense entonces algo más, chicos. Un teorema muy importante es el siguiente, pero antes definamos lo que se llama el momento neto que va a actuar sobre una partícula. Como ya se imaginarán, el momento neto sobre una partícula es el momento producido por la fuerza neta. Y esto a su vez es lo mismo que escribir la suma debido a todos los momentos respecto de O producido por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Etcétera. ¿Sí? O sea que si vos tenés una masa M sobre la que actúan, por ejemplo, la fuerza F1 y la fuerza F2, el momento neto respecto de O es el momento producido por la fuerza neta, o lo que es lo mismo, puede calcular el momento para cada fuerza individual, sumarlos vectorialmente y eso también te va a dar el momento neto. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Lo último del repaso es el teorema que voy a enunciar a continuación. Este teorema dice que para toda partícula cuyo movimiento es visto respecto de un observador inercial, la derivada del impulso angular respecto del tiempo es igual al momento neto sobre la partícula respecto del mismo punto O sobre el cual se calcula el vector de impulso angular L. ¿Sí? Este teoremita es súper importante porque lo que me está diciendo básicamente es que el momento neto no es otra cosa más que la rapidez a la cual cambia el vector de impulso angular. Y tiene desde luego un corolario muy importante. Está diciendo que si el momento neto respecto de O es igual a 0,
Entonces, ¿qué puedo asegurar acerca del impulso angular, chicos? Que se mantiene constante en todo el Exacto. tiempo. ¿Todos saben por qué? ¿Se dan cuenta de eso? Porque si el momento neto es igual a cero en todo tiempo, entonces la única función que derivada me da cero en todo tiempo, ¿qué es? Es la función constante. Entonces el impulso angular debe ser una constante. Solo la derivada de una constante es igual a cero en todo tiempo. En cálculo 1, cuando ven el criterio de funciones creciente y decreciente, le dicen, si la derivada es igual a cero dentro de un intervalo, entonces la función es constante dentro de ese intervalo. ¿Sí? Si la derivada es mayor que cero, es creciente en el intervalo, y si es menor que cero, es decreciente en ese intervalo. Bueno, en este caso, esta derivada es igual a cero en todo el intervalo de tiempo. Por lo tanto, esa función de impulso angular L, y bueno, deberá ser constante en ese intervalo. ¿Está claro, chicos? Esto se llama teorema de conservación del impulso angular. Dice que en un sistema en el cual el momento neto sobre la partícula es cero, ¿sí? Ya sea porque la partícula está libre de interacciones, bien porque hay interacciones, pero el momento neto producido es cero, entonces el impulso angular permanece constante. ¿Sí? Obviamente el momento neto igual a cero en todo instante, ¿no? Porque si el momento neto es cero solo en un instante, pero después en otros no, y bueno, no se conserva el impulso angular. ¿Está claro hasta acá? Bueno. Y lo vi. Bien. Vamos a comenzar entonces a resolver las preguntas de final. ¿Sí? Nos tocaba resolver las preguntas pares únicamente. Las impares ya estaban resueltas. ¿Sí? Son la 2, la 4, la 6, la 8 y la 10. ¿Sí? Esta primera que vamos a resolver, o sea la 2, es un poco rebuscada de responder. Yo, siendo sincero, nunca la vi en un final. Nunca la vi en un final yo esa pregunta. Jamás. Pero, supuestamente en algún momento la tomaron. Así que bueno, yo la enseño. Pero nunca la vi en un final. ¿Sí? La pregunta dice: si existe momento neto sobre una partícula... una aclaración. Todo lo que vamos a ver acá es para una partícula. ¿Sí? Por las dudas le aclaro, para los que van más avanzados y ya están viendo sistemas de partículas, no. Todo lo que estamos viendo acá es solo para una partícula. No vamos a considerar sistemas de varias partículas. En todos los casos, en todas las preguntas, vamos a considerar que hay una sola partícula. ¿Sí? Bien, esta pregunta 2 me dice: si existe momento neto, entonces tiene que existir una impulsión neta sobre la partícula. ¿Qué opinan de eso, chicos? Si existe momento neto, entonces debe existir impulsión neta sobre una partícula. Ustedes acá muchas veces, cuando ven esto, ¿sí?, están tentados a pensar lo siguiente. Dicen, mirá, hay momento neto, listo, entonces la fuerza neta es distinta de cero. Y entonces, ¿sabe qué? Como hay fuerza neta, listo, hay una impulsión neta y a la casa. Y ese es un error que comete. ¿Sí? No es tan sencilla la cosa. Nosotros, veamos, aquí lo tengo hecho para que lo respondamos. ¿Sí? Nosotros podríamos tener, como en este caso, una partícula, fíjense, que se mueve a lo largo de una trayectoria curvilínea como la que se ve aquí a continuación. Esta trayectoria es tal que el vector velocidad inicial y el vector velocidad final, justamente al final de la trayectoria, son iguales. Al ser iguales, ya estoy garantizando entonces que la impulsión neta, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, es cero. ¿Por qué? Porque el J neto es la masa por el delta de B. ¿Sí? Es igual a cero. Sin embargo, fíjense, ustedes saben que en las trayectorias curvilíneas, el vector fuerza neta, al igual que el vector aceleración, apuntan siempre hacia donde, hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Entonces, en general, ¿qué es lo que va a ocurrir? El vector fuerza neta no va a ser paralelo al vector R y tampoco va a ser y tampoco va a ser cero. ¿Sí? Es decir, lo que estamos viendo es que el vector fuerza neta es distinto de cero, porque por lo menos se necesita una fuerza neta para cambiar la dirección del vector velocidad y que la trayectoria sea curvilínea. Y además también estamos viendo, ¿sí?, que el vector de posición R y el vector fuerza neta no son paralelos en general. Y desde luego el vector R es también distinto de cero. En otras palabras, como el momento neto, chicos,
es R vectorial fuerza neta, y estos dos vectores son distintos de 0 y demás no son paralelos, entonces el momento neto será distinto de 0. O sea que estamos planteando una situación física en la cual, aun a pesar de que existe momento neto, ¿sí?, el J neto es igual al vector nulo. ¿Sí, chicos? ¿Está entendido eso? ¿Alguien sabe decirme por qué yo estoy pidiendo que los vectores no sean paralelos? Porque, profe, si no, el momento neto sería cero. Claro, es una propiedad de producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. Entonces, si R y la fuerza neta fuesen paralelos, el momento neto sería 0 y entonces ahí sí le estaría dando la razón a la proposición. Pero yo con este contraejemplo, en el cual muestro una situación en la cual la impulsión neta es 0, aún a pesar de que el momento neto no lo es, yo estoy mostrando que esa proposición en general es falsa. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Gaby, se entendió. Bien. Vamos entonces a la pregunta 4. Esa era la más difícil de todas las dos. Vamos a la pregunta 4. La pregunta 4 dice, en un movimiento rectilíneo uniforme, el impulso angular es constante. ¿Qué opinan de eso? Que es verdadero, profe. Ujú. Verdadero también. ¿Por qué? Porque el momento neto es cero. Ajá, ¿por qué 0 el momento neto? Porque el vector posición es paralelo en todo momento al P, a la cantidad de movimiento. Bien. Ahora, dame un segundo, Bruno, ya te escucho. No, sí, está bien, no. Te estaba pensando Bien. porque tenías a velocidad constante, digamos. Bien. Supongamos que este es el sistema de referencia. ¿Sí? Este es el origen O. ¿Estamos, Maxi? Esto va sobre todo para vos que recién me has dicho eso. Y la trayectoria rectilínea es esto así. De manera tal que la masa se mueve con velocidad constante y por lo tanto con P constante a lo largo de esa trayectoria rectilínea. ¿El movimiento rectilíneo uniforme para ese caso? Sí, Bien. Ahora, pero en ese caso el momento es distinto de cero. el impulso angular, ¿sí?, se calcula, ya saben ustedes, chicos, ¿sí?, respecto de O, como R vectorial P. ¿Sí? Ahora yo pregunto acá, miren, para las diferentes posiciones que va ocupando la masa, le voy a cambiar el color a esto para enfatizarlo. ¿Les parece que el vector de posición es constante? No, no, Gaby. No es constante, ¿verdad? O sea que ya tenemos una conclusión, que es que este vector es distinto de constante, va cambiando en el tiempo. ¿Y el P es constante en el tiempo? Tampoco. No, no es constante, ¿seguro? No, no es. Sí, Ah, no, sí, 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 perdón, es sí. constante. Sí, porque Sí, la es velocidad constante. es constante. Claro. ¿Estamos? No cambia ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. Entonces el P sí es constante. Cuando ustedes ven este producto vectorial, entonces, ¿pueden concluir que el impulso angular es constante? ¿Qué creen? No. No es constante, parece, ¿no? Uno lo ve así y dice, no, esto ni a gancho es constante, porque el P es constante y el R va cambiando, entonces no, esto no es constante. Es lo que uno piensa, ¿no? ¿Ahí nos definiría el producto vectorial, Gaby, o nada que ver? ¿Cómo? ¿Perdón? Ahí nos definiría si es constante o no el producto vectorial, ¿no? Exacto, el producto vectorial que lo está definiendo. ¿Sí? Pero ustedes ven eso y se tientan y dicen, ah, no, el impulso angular va cambiando. ¿O no? Piensen eso. La mayoría se tienta y piensa eso. ¿Sí? La realidad es que en un momento rectilíneo uniforme, efectivamente el impulso angular es constante. Esta proposición de acá es verdadera. ¿Sí? Si ustedes lo analizan desde este punto de vista, tienen seria chance de equivocarse. ¿Sí? Seria chance de equivocarse por ese razonamiento que acabamos de hacer. No es que esté mal lo que están planteando, pero es difícil de razonar y se terminan equivocando. ¿Sí? Es verdad, como dice Bruno, si ustedes resolvieran el producto vectorial, se van a dar cuenta que es constante. ¿Sí? Aun cuando el R es distinto de constante y el P es constante, el producto vectorial C es constante. Y entonces el impulso angular es constante. Pero ¿cómo lo podemos ver entonces de una forma sencilla? Que no nos induzca a equivocarnos. Es la siguiente, miren.
Esta es una forma alternativa. Si el movimiento es rectilíneo uniforme, ¿qué pueden asegurar acerca de la aceleración, chicos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto Cero. vale? Cero. Si la aceleración es cero, ¿cuánto vale la fuerza neta? Cero. Cero, por segunda ley de Newton. El momento neto respecto de O, que es R vectorial fuerza neta y por lo tanto será R vectorial cero, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Y esto se cumple en todo instante de tiempo que dura el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Ahora bien, yo les dije a ustedes que por el teoremita que vimos recién, la derivada del impulso angular respecto de O respecto del tiempo era igual al momento neto respecto de O en todo tiempo. ¿Sí? Y este momento neto es igual a cero en todo tiempo. Entonces, si la derivada de la función impulso angular es cero en todo tiempo, ¿qué podemos hablar del impulso angular? Que es constante. Es constante. Que es constante. ¿Sí, chicos? Otra forma de verlo. Yo les dije a ustedes que el vector de impulso angular se podía calcular como más o menos el módulo de P por D versor K en esta situación. ¿Sí? Donde el R y el P son coplanarios. Eso se cumple en todo instante, entonces eso está correcto. El módulo de P ya sabemos que es constante. Ahora la pregunta es, ¿D es constante? Sí. Exacto, es constante. Fíjense, vamos a cambiar una vez más el color para que sea más claro esto. El brazo de palanca correspondiente, por ejemplo, cuando la masa está acá, en este punto de ahí, este es el vector P. ¿Sí? Entonces el brazo de palanca correspondiente será así. Proyecto la dirección de P y desde el punto O trazo el brazo de palanca perpendicular. Ahora bien, en otro instante, cuando la masa está aquí, chicos, por ejemplo, en ese punto de ahí, el vector P tiene esta dirección. Y por lo tanto, al proyectar su dirección, de vuelta el brazo de palanca sigue siendo el mismo que antes. O sea, este así. Conclusión, ¿el brazo de palanca D es constante? Sí es constante. Entonces yo tengo que el módulo de P y el módulo de D son constantes. Y otra cuestión más, ¿cambia el sentido o la dirección del vector impulso angular durante ese movimiento? Bueno, hagan el ejercicio en la casa y apliquen sucesivamente la regla a mano derecha para 2 o 3 posiciones. Van a ver que el vector de impulso angular en todos los casos apunta en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, su dirección y sentido no se ve modificado. En este caso particular, el vector de impulso angular queda escrito en términos de este signo menos. ¿Sí? Porque cuando hago la regla a mano derecha tengo el vector R así y el vector P así. ¿Estamos? Entonces cuando los haga concurrir en su origen, vamos a borrarlo acá, cuando lo haga concurrir en su origen, vamos a tener R ahí y P ahí. Extienden la palma derecha a lo largo de R y cierran por el menor ángulo. Cuando cierran por el menor ángulo, el pulgar queda hacia adentro, en la dirección del eje Z negativo, y entonces el signo que va es menos. Esa regla a mano derecha, vean y verifiquen, se cumple para todos los puntos o posiciones que ustedes consideren. ¿Sí? Entonces, chicos, el impulso angular, de vuelta concluimos que es constante, porque es constante en módulo, dirección y sentido. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿O alguien quiere preguntar algo? Sí, se ha entendido bien. Bien. Vamos entonces ahora a la pregunta 6. La pregunta 6 dice, en caída libre, la variación del impulso angular en el primer segundo es igual que en el último segundo. ¿Sí? Dice idem, primer segundo y último segundo, cuando dice idem era con respecto a la de arriba. ¿Sí? Entonces yo quiero saber si el cambio del impulso angular, esa es la 6, me pregunta si el cambio de impulso angular en el primer segundo es acaso igual al cambio de impulso angular en el, pongamos así, para enfatizar que segundo es igual al último segundo. ¿Sí? Para eso vamos a hacer uso de algo que yo hasta aquí no les había explicado, y es lo siguiente. Resulta, chicos, que si el momento neto respecto de algún punto O es constante en el tiempo, y solo cuando sea constante, entonces
el momento neto respecto a ese punto O se puede escribir directamente como el cambio del impulso angular sobre delta de t. ¿Sí? Solo si el momento neto es constante. Si no, no. ¿Estamos, chicos? Solo en esas condiciones. Entonces, para hacer la pregunta 6, vamos a venir aquí. No la tengo demasiado desplayada, pero voy a utilizar los dibujos de la pregunta 5, que son los mismos para la 5 y la 6. En caída libre tendré esta masa M, ¿sí? sobre la cual actúa únicamente la fuerza peso, porque desprecio el rozamiento con el aire. Y vamos a fijar un origen de coordenada O en el suelo y que esté desplazado respecto de la dirección sobre la cual cae la partícula. O sea, esta es la dirección sobre la cual cae la partícula y yo al origen lo estoy ubicando de forma desplazada. Lo hago así porque en el final, cuando aparece esta pregunta, le dicen que lo hagan así. Ahora bien, este es el campo gravitacional G, ¿sí? Apuntando hacia abajo, en sentido negativo de las I. Voy a calcular el momento neto respecto de mi origen O. El origen O está aquí. Para ello voy a utilizar la forma que ya saben, que es más o menos el módulo de la fuerza, que en este caso es el peso P, por el brazo de palanca D y versor K, ¿sí? Porque yo pongo el eje X, aun cuando ahí no lo dibujé, en su dirección y sentido usual. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Primero identifiquemos el brazo de palanca. Para ello, proyecto la dirección de la fuerza. Y desde el origen de coordenada busco la dirección perpendicular. Esa es la dirección perpendicular, por lo tanto, esto así es D, es decir, es el brazo de palanca. Entonces ya tengo que esto es M por G por D versor K. Para determinar el signo, vengo y trazo un vector de posición R cualquiera. Por ejemplo, este así. Entonces cuando los haga concurrir voy a tener el vector R acá y el vector P aquí. Extiendo los dedos de la mano derecha a lo largo de R y cierro por el menor ángulo. Entonces, en ese contexto, mi pulgar apunta hacia adentro de la pantalla y por lo tanto el signo a considerar es el negativo, tal y como estaba aquí en la ecuación original. ¿Todo entienden hasta el paso, chicos? Además, fíjense que el brazo de palanca para las sucesivas posiciones de la masa, ¿cómo es? Es constante, ¿lo ven? Para todas las posiciones el brazo de palanca es el mismo, es D. ¿Sí, chicos? Y como el peso también es constante y además la dirección y sentido del momento es constante, concluimos que el momento neto es constante en módulo, dirección y sentido. Entonces, como el momento neto es constante, para todo intervalo de tiempo se cumple que el momento neto respecto de O es delta de L sobre delta de T. ¿Sí? En cualquier intervalo de tiempo dentro del cual el momento neto sea constante, vale esta ecuación. Bueno, ustedes con eso justificado, o sea, yo ya sé que puedo utilizar esta ecuación, vengo y digo, bueno, calculemos el cambio de impulso angular en el primer segundo y en el último segundo. Entonces voy a volver a redibujar acá mi situación rápidamente, correspondiente para el problema que estamos analizando. Teníamos acá el suelo, ¿sí? Plantábamos un origen de coordenada desplazado de la trayectoria que seguía la partícula conforme iba cayendo hacia abajo, ¿sí? La partícula estará acá al inicio, esta distancia la recorrerá en un delta de T1 igual a un segundo y después una distancia mayor la recorrerá en un delta de T2 igual también a un segundo. ¿Por qué es mayor la distancia que recorre? Porque ya al final se mueve más rápidamente, entonces en un segundo recorre mayor distancia que la que le recorría anteriormente. Este es mi eje Y, este es mi origen O y esto así es mi brazo de palanca D. Yo sé que el momento neto es constante a lo largo de todo este intervalo delta de T, ¿sí? Que es un intervalo total que empieza desde que parte la partícula hasta que llega al suelo. Como el momento neto es constante en todo ese intervalo de tiempo, entonces en particular es constante en delta de T1 y en delta de T2. Entonces yo digo, bueno,
Con el momento neto es constante a lo largo de todo el intervalo de tiempo delta de t, vamos a tener que el valor del momento neto respecto de O, ¿sí?, en el intervalo de tiempo, en cualquier punto dentro del intervalo de tiempo delta de t1, es igual al momento neto respecto de O en cualquier, ¿sí?, punto dentro del intervalo de tiempo delta de t2, ¿sí?, porque es constante en toda la caída libre. Por eso es que puedo igualar estos dos momentos, porque son los mismos, ¿sí? En el intervalo de tiempo delta t1 y en el intervalo de tiempo delta t2, los momentos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el momento neto es constante en todo el intervalo de tiempo, y por lo tanto en particular en delta de t1 y en delta de t2. Bien, entonces como los momentos netos son constantes, puedo decir, listo, el cambio del impulso angular 1 correspondiente al primer segundo es igual al cambio del impulso angular 2 correspondiente al segundo, perdón, al último segundo. Como estos intervalos de tiempo delta t1 y delta t2 son iguales, entonces concluimos que el delta dl1 es igual al delta dl2. ¿Sí, chicos? Por lo tanto, la respuesta es verdadera. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Sí, Gaby. Bien. Ahí hubiera cambiado si hacíamos como ayer, que calculábamos el primer metro y en el último metro, ¿verdad? Sí, no es lo mismo. Acá está el 5, el del primer metro y del último metro, ¿sí? Porque ya los intervalos de tiempo son diferentes, ¿sí? En ese Claro. caso, el Sí. cambio de impulso angular en el primer metro es mayor que en el último metro. Miren, ahí está hecho y está explicado en video esto también. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Bien. Bueno. ¿No hay dudas entonces de eso, chicos? Bueno. Vamos a ver esto ahora. Ya hicimos el 6, vamos al 8. El 8 dice, en un tiro parabólico el momento neto es igual a constante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es igual a constante? Para mí la forma más fácil de verlo a eso es estudiando los brazos de palanca. ¿Qué ocurren con los brazos de palanca? ¿Sí? Vengamos acá. Aquí está el 8, miren. Yo vengo y dibujo dos posiciones de la masa en instantes diferentes. Este en un tiempo t1 y este en un tiempo t2. A lo largo de este tiro parabólico que estoy remarcando acá. ¿Sí? Ahora bien, para el primer instante, el brazo de palanca, como ya saben, se determina trazando la recta que va desde el origen e intersecta perpendicularmente la dirección del peso. Es el primer brazo de palanca. El segundo brazo de palanca se traza de forma análoga. Desde el origen O hasta intersectar perpendicularmente la dirección, ¿sí?, de la fuerza en la posición 2. Si esa es la dirección de la fuerza en la posición 2, entonces este en verde es D2. ¿Los brazos de palanca son iguales, chicos? No, Gaby. Entonces ya podemos asegurar que los módulos de los momentos no son iguales. ¿Sí? El módulo del momento no es igual. Recuerden que esto es, en este caso, menos m por g por d versor k. Los momentos, sí, acá están anotados, están modificando los brazos de palanca. Por lo tanto, los momentos no son iguales. ¿Sí? Como d1 y d2 son distintos, entonces estos momentos son distintos y el momento neto es distinto de constante. Por lo tanto, es falso. ¿Profe? ¿Entendido? Sí, decime. Otra forma de verlo puede ser aplicando la definición que es R vectorial la fuerza Sí, neta. R vectorial. Como el R no es constante, bueno, entonces se puede concluir que no sería constante o... Bueno, ahí ojo porque puede aparecer de nuevo un caso similar al que vimos hace un rato con el impulso angular, que era el R vectorial P, donde el P era constante y el R no, y vos podías decir, ah, sí, entonces el producto vectorial está cambiando. ¿Sí? Entonces acá no te sería del todo concluyente ese método. ¿Sí? Tendrías que aplicar otras cuestiones más como esta de los brazos de palanca. ¿Sí? Sí. Bien. Gaby, o sea que yo no puedo concluir eso de que como la posición cambia, el R es distinto. ¿Cómo? Sí, eso sí podés hacerlo. Como la posición cambia, el R es distinto. Sí, es correcto. Pero lo que no puedes asegurar tan graciosamente es de que el producto vectorial R vectorial P
sea siempre distinto, porque ya vimos recién un caso en el cual el R iba cambiando, el P no cambiaba y sin embargo cuando yo hacía el producto vectorial R vectorial P, el producto vectorial tampoco cambiaba, ¿sí? A pesar de que uno sí cambiaba. Entonces hay que tener cuidado a veces con eso, porque no, claramente no es una herramienta que te asegure que siempre va a ser así. En este caso sí, pero no siempre se ve que sea así. ¿Estamos? Bien, sí, gracias. Bien, de nada. ¿Alguna duda más de este problema, chicos? Bueno. El problema 10 dice, el momento rectilíneo uniforme, el momento de inercia I de la partícula es constante porque el impulso angular es constante. ¿Sí? Bueno, sí es verdad que en el momento rectilíneo uniforme el impulso angular es constante, pero no es verdad que el momento de inercia sea constante. Primero, ¿qué es el momento de inercia de una partícula? Si usted tiene una masa m, ¿sí?, y tiene un origen O, el momento de inercia respecto de para una partícula respecto de O es m por r cuadrado. ¿Sí? Entonces, si esta partícula está ejecutando algún momento rectilíneo a lo largo de esta recta, ese r se va a ir modificando. Este va a ser un r1, ¿sí?, así, y después aquí vamos a tener un r2. Entonces el momento de inercia al inicio sí es ese, pero después el momento de inercia al final será m por el r2 al cuadrado, y esto es distinto del momento de inercia al inicio. ¿Sí? Entonces el momento de inercia sí se modifica a pesar de que el impulso angular no. ¿Estamos, chicos? David, Sí. pero eso que no era en un movimiento circunferencial. ¿El momento de inercia? Claro. No, se calcula en cualquier circunstancia, no hace falta que sea un momento. Si es verdad que la aplicación especial está en los momentos rotacionales, donde la inercia, el momento de inercia aparece como un análogo de la masa para la segunda ley de Newton, ¿sí? Pero no está limitado a una rotación, se aplica igualmente el concepto, ¿sí? ¿Está claro esto, chicos, entonces? Bueno, con eso ya están resueltas entonces las preguntas del día de hoy. Voy a dejar de grabar estos videos para subirlo y que no sean tan largos.